voz de Tati Pena, a quien además recordamos en el día de hoy con ese maravilloso talgo Nostalgia. Sí, claro, hoy día estamos con muy modo historiadoras y estamos con una doctora en historia, una mujer que admiramos muchísimo, que además fue mi profe, Alejandra Araya. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy bien, Antonella. A mucha honra fui su profesora. Sí, pues, primer año de periodismo, qué tiempos locos aquellos. Y además, Muchos tiempos, sí. Alejandra es directora del Archivo Central Andrés Bello, vinculado a la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de nuestra universidad y que está celebrando 27 años de historia. Así que primero, Alejandra, para ti, para todo el equipo del archivo, felicitaciones. Cuéntanos cuáles son las evaluaciones, las emociones que tienen en este momento al llegar a este aniversario tan importante. Bueno, en primer lugar, mandarle un cariñoso y afectuoso saludo a la comunidad AB, a la comunidad del archivo, ¿cierto? A todas sus trabajadoras, trabajadores, que en este, además, contexto de pandemia, hemos tenido que sortear, ¿no?, muchos desafíos, como por ejemplo, volcarnos mucho más al mundo en línea, y generar una comunicación más efectiva, ¿cierto? Con unas audiencias y unos públicos que están ahí en algún lugar del planeta conectados a Internet. Y eso ha sido, ¿cierto?, muy desafiante, y quisiera reconocerles y felicitarles por todo lo que hemos podido hacer en estos ya casi 2 años, ¿no? Así que ese desafío se nos suma a estos 27 años de un espacio que siempre digo pasó de lo visible a lo invisible, ¿no? Dentro de la propia comunidad universitaria, como también dentro de las instituciones culturales o de la red de instituciones culturales a nivel nacional, Uh -huh. estando emplazados además físicamente en un espacio tan neurálgico como la casa central de nuestra universidad. Así que enfrentamos estos 27 años con este nuevo contexto, pero también cosechando muchas cosas muy satisfactorias, muy intensas, y aprendiendo mucho sobre cómo pensar la cultura, ¿no? ¿Qué hacer desde ese lugar, desde un espacio universitario? Claro, y además con muchísima responsabilidad, porque cuando se trata de resguardar la memoria y resguardar materiales históricos y fundamentales, hay una tensión ahí que sucede, me imagino, desde un lugar tan fundamental como es la Universidad de Chile y al interior de eso, el Archivo Central Andrés Bello, que es la idea de resguardar y al mismo tiempo compartir. Y quizás no, sería súper interesante, Alejandra, que nos contaras cómo han gestionado esa atención y también explicar claramente para que la gente que nos está escuchando y quizás no sabe qué es lo que hace y cómo funciona el archivo Andrés Bello. Ujú. Bueno, lo primero, invitarles a que visiten nuestro sitio web, que es archivobello.chile.cl, donde pueden encontrar lo fundamental que es las colecciones que nosotros resguardamos, ¿no? Los materiales que en este momento, en este proceso de 27 años, también hemos logrado que se reconozca a nivel nacional algunas colecciones como Monumento Histórico Nacional, otras como Memoria del Mundo, por ejemplo la Lira Popular Chilena, lo que implica, ¿cierto?, el gesto de, lo que te decía al inicio, de mirar la relevancia que puede tener este espacio, que en un primer momento uno lo podría visualizar como de depósito de material que ha sido importante para distintas personas en distintas generaciones, porque es relevante decir que cuando uno habla de archivo o de una biblioteca o de un museo, ha habido distintas operaciones de selección de materiales, y en otros casos simplemente a veces cuestiones un poco aleatorias, ¿no? Cuando uno habla de patrimonio tiene que pensar que ahí hay procesos de apropiación, de selección, y que por lo tanto no siempre va a estar aquello que tú crees que debiera estar. Entonces, en el sitio web tú puedes ver qué diversidad de materiales yo me encontré cuando llegué al archivo en el 2008, invitada por Sonia Montesino, que fue su directora, con ella. Yo estoy de directora desde el año 2010. Y, y por lo tanto ahí puedes ver y maravillarte, así como me sucedió a mí, que como estudiante o como profesora nunca conocí ese espacio, ¿no? Nunca supe de su existencia, lo que te habla como de las cosas que suceden, ¿no? Con la propia historia o la memoria.
Y te encuentras entonces con cuestiones muy, muy centrales desde un punto de vista tradicional en el sentido, por ejemplo, de la historia institucional, como los manuscritos del propio Andrés Bello, ¿cierto? Nuestro primer rector y fundador, en términos personales, sus cartas, no solamente su trabajo público, y te vas encontrando entonces con una serie de manuscritos increíbles, como por ejemplo, nosotros también resguardamos el único manuscrito que se conoce de Marta Brunet, de Montaña Adentro, de la primera escritora publicada en Lima en 1784, Sortoya García de la Huerta, y eso lo hemos relevado en el último tiempo en una mirada que también se pliega a una perspectiva feminista y de género, o sea, de relevar los materiales que hay de mujeres en el archivo, pero también, ¿cierto?, de ampliar la memoria institucional a un concepto de archivo más profesional, en el sentido de la archivística, y, por ejemplo, resguardar los sumarios administrativos de la dirección jurídica en dictadura en un proceso, ¿cierto?, también de memoria a partir de los 40 años del golpe, en el que también desde el archivo nos plegamos no solo a la reflexión, sino que a decir, a ver, con qué nosotros podríamos empezar a pensar y a mirar qué pasó en la universidad intervenida, no solamente desde el punto de vista de lo testimonial, ¿cierto?, de la experiencia de quienes lo vivieron, sino también desde un punto de vista documental, de la huella, ¿no?, que queda allí. Entonces, en el archivo yo te diría que en primer lugar es una heterogeneidad, es como una especie de caja de Pandora, en la que te vas a encontrar con todos estos materiales que son relevantes para esa mirada, ¿no? Pero también, ¿cierto? Tiene una columna vertebral muy importante respecto a los impresos, de la historia de los impresos y la cultura escrita en Chile, con, las donaciones, ¿cierto? Que de distintos intelectuales, bibliófilos, ¿no? Que en algún momento vieron a la Universidad de Chile como lugar eh, adecuado para resguardar eso que de manera privada y particular se acopia y ponerlo a disposición pública, como por ejemplo eh, la propia biblioteca personal de Pablo Neruda, que la dona en 1954 cuando cumple 50 años, en la colección de primeros impresos chilenos de Edwards, que es ¿cierto?, un coleccionista privado, en el que podemos tener cierto, copias no solo de los primeros periódicos, sino que justamente de los primeros impresos chilenos desde la primera imprenta que trae el propio Carrera, ¿no? Y tenemos una colección bastante importante de ese material, como también cierto ediciones y autoediciones de autoras y autores del siglo XX, también ciertos materiales de Gabriela Mistral, como una copia de los borradores de los sonetos de la muerte, y tienes una gran también acervo fotográfico, que es en el que hemos estado trabajando en el último tiempo. Entonces es un espacio de exploración. Yo siempre tengo todavía esa primera impresión de ser como Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Como que Claro. te abre eh, cae y te encuentras las caracolas de Neruda y las cenizas del profesor Desiderio Paz que se donó con su biblioteca, y en fin, ¿no? O sea, realmente, de alguna forma, quizás es un poco restringido pensar el archivo solo como archivo, pero también a veces lo hemos pensado junto con los profesionales que hemos ido integrando a esa comunidad, hacerlo propiamente un archivo desde un punto de vista conceptual, ¿cierto? Más ajustado en sus terminologías, pero lo hemos pensado en estos años como una triple identidad. Es tanto un archivo, un museo como una biblioteca, y quizás mucho más que eso, ¿no? Bueno, y está todo eso en la página web, de verdad es impresionante. Mientras la Alejandra hablaba, yo paseaba aquí por la página web de archivobello.uchile.cl, archivobello.uchile.cl, y claro, sobre esta tensión que yo hablaba entre resguardar y compartir, la digitalización ha hecho un tremendo aporte porque se digitalizan con muchísimo, muchísimo cuidado para que la gente pueda acceder a estos materiales y luego se guardan en las condiciones necesarias para que puedan permanecer en el tiempo, y ustedes hoy día pueden tener acceso a todo este material a través de archivobello.uchile.cl. También el Archivo Bello genera este espacio que es la Sala Museo Gabriela Mistral, que funciona en Casa Central, que ahora está, por supuesto, ahí en suspenso, ¿no? Cerrada, Pero sí.
Pero quería detenerme en algo que dijiste, Alejandra, que me parece súper importante y que tiene que ver con por un lado está el trabajo de archivística y de recuperar, ¿cierto?, de salvaguardar lo que hay, y también está el trabajo que tiene que ver con la difusión y relevación de ciertos áreas, ¿no? Y una cosa que tú me enseñaste en clases tiene que ver con básicamente cómo se construye el discurso histórico y quiénes tienen el poder de armar el discurso histórico y el canon, y qué queda dentro y qué queda fuera, y la perspectiva de género, que por ejemplo, bajo tu dirección en los últimos 10 años, antes Sonia Montesino, por supuesto, también compartía esa mirada, y una de las antropólogas sociales fundamentales en ese sentido, han puesto, y de alguna manera es desafiar lo que la historia ha dicho hasta ahora, con los mismos materiales de la historia. Hablemos un poco de ese ejercicio. Sí, así es. Sí, te agradezco mucho la pregunta, el comentario y el interés también, porque yo siempre digo, pucha, que los archivos hagan noticia ya es un gran logro, ¿no? En el sentido de que haya una preocupación, siempre lo he mencionado varias veces que tú me has invitado también, Chile no tiene ley de archivos, entonces en ese sentido el Archivo Central Andrés Bello me ha parecido que tenía que constituirse en una voz más, ¿no?, a nivel país, de la necesidad, ¿no?, de contar con una ley de archivos para el presente, ¿no?, en el sentido de que, por ejemplo, la discusión que se está haciendo respecto a la Convención Constitucional y qué va a pasar con esos materiales, pero de otro fortalecer esta institucionalidad de los archivos que de alguna manera han sido como los hermanos menores de las políticas públicas, porque no se entiende bien, no se comprende bien cuál es su función, porque si bien es cierto, tenemos un rol de patrimonio en el sentido de estas operaciones del valor, ¿no?, que son cambiantes y que son también históricas, tenemos una función o debiéramos tener, ¿no?, a nivel también de la universidad, desde el Archivo Central Andrés Bello de alguna manera he tratado de construir una voz que genere una conciencia de archivo, es decir, que genere la necesidad, que genere la importancia, y que es un trabajo que va más allá del propio Archivo Central Andrés Bello, es decir, qué pasa con el ámbito de la gestión de las unidades, qué pasa con las facultades, qué pasa, ¿cierto?, con las distintas oficinas, en fin, pensárselo, ¿no?, qué es lo que pasa allí. Y por lo tanto, ese trabajo de la conservación, que podría tener en primer lugar un archivo como un primer depósito, como un primer contenedor, ¿no?, de protección de aquello que se genera, tiene que tener también un lugar, ¿cierto?, dentro de ese discurso histórico, institucional de la propia comunidad. O sea, es importante el resguardo, pero es importante también hacerlo profesionalmente ¿cierto?, y hacerlo con todas las discusiones y los estándares contemporáneos. Es decir, que el archivo también se ha transformado, cuando yo te digo hacer del archivo un archivo, no solamente en sus procesos técnicos, sino también en las condiciones más adecuadas para que físicamente pueda seguir resguardando lo que tiene, no se pierda lo que ya tenemos, y que a lo mejor pueda ampliar un radio de acción, quizás no en el mismo espacio, puede ser en otros, pero es importante comprender que son como círculos concéntricos, ¿no?, de protección, en que la palabra archivo, ¿no?, le da un sentido. Entonces, efectivamente, ya en lo intra, cuando ya te empiezas a ver los materiales, la gestión de las direcciones de turno son importantes. No lo digo porque yo esté ahí, sino que son importantes en dos sentidos. Uno, que hay que avanzar hacia una política, ¿no?, de archivos y de patrimonio en la Universidad de Chile, porque no puede quedar a discreción de la autoridad de turno qué es lo que pasa, ¿no?, con la memoria, y qué es lo que pasa, ¿cierto?, con los materiales a resguardar, porque así como ¿Qué es yo lo que ha puedo pasado a decidir que algo nivel es de Estado? relevante, Porque no exactamente, tenemos una ley de exactamente. archivo. Entonces, Entonces, depende de en qué está el ministro o la ministra, cuando hay de cultura o de educación o de los distintos ámbitos no encargados. exacto. Entonces, no tenemos una directriz de Estado en esa mirada. Exacto, y por ejemplo ahí eso es algo que yo aprendí con mi amiga Emma de Ramón y con todas las archiveras y archiveros que ahora están más organizados, ¿no?, y que han tenido una voz importante en el último tiempo al respecto. Tú tienes que, hoy en día lo que resguarda el Archivo Nacional, por ejemplo, es todo lo que refiere a la administración, a lo que está definido, ¿cierto?, en los poderes del Estado como la administración. Por lo tanto, quedan fuera de ese resguardo del Archivo Nacional
el archivo legislativo, o sea, el Senado, la Cámara de Diputados no transfiere sus materiales al Archivo Nacional, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, claro, y en la Universidad de Chile lo mismo, lo que hemos tratado de construir desde el Archivo Central es una voz que instale una conciencia de archivo, una conciencia del patrimonio, también de manera estratégica, porque patrimonio socialmente, ¿cierto? Está aceptado que es algo que debe protegerse o que tiene una cierta importancia o un valor distinto a otros materiales. Pero eso es un proceso en el que uno le genera, ¿no? Discursivamente, ¿no? Entendiendo eso como una práctica de dotar de valor, esa característica un cierto material y que dice, ah, sí, este debiera quedar, este lo debiera, por ejemplo, digitalizar, porque si esto se me quema o se me pierde, ¿verdad? Al menos queda una copia digital, pero también te va a enfrentar a la conservación y a la preservación digital. Hoy día, más que nunca, en esta era pandémica, ¿no? O sea, en la que todo el mundo se ha volcado a este espacio líquido de la virtualidad y en la que no está tan claro cómo tú puedes preservar en el tiempo un material producido íntegramente en formato digital, por ejemplo. Entonces son muchas, es como una cadena, ¿no? Y en la que uno tiene que estar permanentemente también estudiando. Y lo último, con lo que tú decías sobre el género, ¿no? La perspectiva de género, claramente hay que generar una política porque si no, efectivamente lo que ha sucedido, tanto, ¿cierto?, por los distintos estudios, por los análisis feministas, se pierde esa perspectiva cuando no están permeadas las distintas direcciones, es decir, Sonia Montesino, ¿cierto? Farideh Serán, la actual vicerrectora de Extensión y Comunicación a la cual pertenece el archivo, y yo, claro, tenemos, ¿no? una, un, una vinculación, ya sea, ¿cierto?, por temas de estudios, por activismo, por militancia o por, ¿cierto?, por convicciones, una perspectiva de género transversalizada a nuestra acción, pero resulta que eso puede desaparecer si no estamos nosotras, porque no está Exacto. instalado, ¿cierto?, como política ni en la conciencia general, ni ha modificado las prácticas. Entonces, sí, en ese sentido nosotros estamos ahora como universidad comprometidos con lo que se llama el sello igualdad en el PNUD y por lo tanto eso va a implicar generar políticas propiamente tales. Porque, sin embargo, la acción anterior es fundamental. Por ejemplo, que se conciba la paridad en la autoría de Anales de la Universidad de Chile, que pertenece a la Vicerrectoría de Extensión y del cual yo formo parte como directora del archivo del comité editorial. Las exposiciones de la sala museo y la propia sala museo como un espacio que yo digo que le dota de útero a la Casa Central de la Universidad de Chile. La política del archivo de visibilización del material que resguardamos y que, como tú dices, estaba ahí, no es que no existiera, lo que pasa es que no estaba considerado como un material valioso o importante. Exacto, y tiene que ver con las miradas, ¿no? Y una de las cosas importantes a instalar respecto al trabajo de archivo, particularmente del Archivo Bello de nuestra universidad, es esta relación con el presente. Y para cerrar, quiero, a propósito de un material que ustedes mismos enviaron esta mañana, ¿no? Celebrando el Día Mundial de la Fotografía y conmemorando la proeza de los funcionarios del Departamento de Fotografía y Microfilm de nuestra institución, quienes hace 60 años produjeron y montaron la exposición Rostro de Chile, la más relevante de la historia nacional que logró reflejar el paisaje social, cultural y natural de la extensa longitud y diversidad del país. Yo, que soy una persona más o menos inquieta, no tenía idea de esto. Y gracias a estar en la lista ahí de correo del archivo Andrés Bello, me llega esto y me entero y celebro y puedo investigar, etc. Esa es probablemente la invitación que queremos dejar, que sean parte de la comunidad, ¿cierto? Utilicen lo que existe ahí, puedan aprender, pensar, reflexionar a través del material que está en archivobello.uchile.cl. Hemos conversado con su directora, la doctora en Historia Alejandra Araya. Muchas gracias, Alejandra, nuevamente por hablar con Radio Universidad de Chile. Muchas gracias, Antonella, a ti y a la universidad que están permanentemente apoyándonos en todo el que hacer. Que Por supuesto, y tengan muy feliz buen aniversario. día y muchas gracias. Es un Y aniversario de todos. Que sí, estén bueno, y bien. el Archivo Central está también en Instagram con varias actividades y cosas que están pasando, así que les invito a que sigan Archivo Bello también en las redes sociales. Nosotros con esto despedimos el programa de hoy, dándoles, por supuesto, gracias a todo el equipo, a Manuel, al Pancho que está ahí en la radio, a nuestra queridísima Tani. Mañana a las 10 regresamos en un nuevo semáforo. También gracias a toda la gente que se conectó, a Enrique, a Ricardo, a Marianela, que nos dejaron ahí saludos en el Facebook. Muchas gracias y nos encontramos mañana. Que estén bien. Chao. Hasta acá
Gracias, Ale. Antonella Esteves y sus invitados.